Buenos días. Hoy voy a hablar de una mujer extraordinaria, que nació en un día como hoy de 1867 en Varsovia con el nombre de María Skolodowska. Su padre era maestro de escuelas, especializado en física y matemáticas, su madre maestra, pianista y cantante, directora del mejor colegio privado al que renunció cuando tuvo su quinto y último parto. Ambos padres eran muy patriotas, ayudaron económicamente para la sublevación de los rusos, por lo que Vladislav fue despedido, perdieron otra parte de dinero en malas inversiones, así que tuvieron que subvencionarse alquilando la casa para el alojamiento de niños. La madre murió de TBC cuando María tenía 10 años. A pesar de todos estos inconvenientes, María asistió a un gimnasio para niñas y se graduó en 1883 con medalla de honor. Pasó una época con sus tías en la frontera con Ucrania. Al regreso, y con su familia en la pobreza, se dedicó a dar clases y además ingresó a la Universidad Flotante, institución patriótica y legal de educación superior que sí aceptaba mujeres, pues no estaba permitido que ellas entraran a universidad. Acordó con su hermana mayor Bronia que le costaría los estudios de medicina por 2 años y su hermana debería hacer lo mismo una vez cumplido el plazo. Así pues, se emplea como institutriz y duró allí 4 años. Finalmente, en 1891 partió a París, afrancesó su nombre por el de Marie, se matriculó en la Escuela de Ciencias de la Sorbona, se instaló en una buhardilla en el barrio latino y se dedicó a estudiar. Entre clases, experimentos, laboratorio y lecturas en la biblioteca, pasó todo su tiempo. Una vez terminados sus estudios y por un desengaño amoroso, pensó devolverse a Polonia a trabajar de profesora, pero recibió una carta de su profesor de física Lippmann, quien la invitó a trabajar como ayudante en su laboratorio. Aceptó y comenzó a trabajar en el estudio de las propiedades magnéticas del acero. Un año después, en una reunión en la casa de un físico polaco, conoció a Pierre Curie, el director del laboratorio de la Escuela de Física y Química Industrial de París. Continuaron conversando y compartiendo conocimientos, atraídos por el tema, pues ambos trabajaban sobre magnetismo. Finalmente Pierre decidió proponerle matrimonio, lo hicieron por lo civil y de luna de miel se pusieron a pasear en bicicleta por la campiña francesa, descubriendo un intenso amor que lo mantendrían el resto de sus vidas. A su regreso a París se instalaron en un apartamento más cómodo. Marie se dedicó al estudio para lograr el título de profesora, continuó sus experimentos de magnetismo y se graduó siendo la primera en física y la segunda en matemáticas. Quedó embarazada en 1897 de su primera hija, Irene. La comunicación entre esta pareja no solamente era sentimental sino científica. Intercambiaban ideas y discutían sobre los últimos desarrollos científicos. Y es que los avances en física en los últimos años habían sido importantes. Comenzó con Röntgen, quien estaba estudiando la luminiscencia. Empezó haciendo pasar una corriente eléctrica por un tubo de cristal con vacío parcial, un tubo de rayos catódicos, y luego los pasaba sobre una serie de sustancias químicas. Para facilitar la observación de esta débil luminiscencia, colocó el tubo de rayos catódicos dentro de una caja negra de cartón. Al enviar la corriente, alcanzó a ver un resplandor en la parte más alejada del cuarto. Apagó el tubo y la luminiscencia remitió. Fue a ver de qué se trataba y era una hoja de papel recubierta de platino cianuro bárico. No convencido del todo, salió con caja y papel a su cuarto. Bajó la persiana, cerró la puerta, colocó el papel a cierta distancia y prendió el tubo y nuevamente apareció la luminiscencia. Entonces entendió que eran unos rayos que podían atravesar el cartón y otras sustancias, como lo pudo comprobar más tarde. Como no sabía de qué se trataba, estos rayos los llamó X. Percibió la importancia de su descubrimiento y se puso a trabajar rápidamente, descubriendo que podían atravesar el papel, la madera e incluso capas delgadas de metal. Eran invisibles, pero afectaban las placas fotográficas. No les afectaban los campos eléctricos o magnéticos. Luego de 7 semanas de estudiarlos, los presentó en una conferencia y al terminar la explicación, llamó al doctor Rudolf Koeniger, anatomista ya octogenario, y le sacó una fotografía de rayos X de la mano. Al mostrarlo se podían ver los huesos de la mano y la muñeca del anciano. El público emocionado se puso en pie y aplaudió. La noticia se difundió rápidamente por Europa y Estados Unidos. Por ser tan sencilla su reproducción, rápidamente se le encontró un uso práctico. Tan solo 4 días después de llegada la noticia a Estados Unidos, se utilizó para localizar una bala en la pierna de un paciente.
Este descubrimiento es considerado como el comienzo de la segunda revolución científica, porque estaba terminando con la era de la física clásica. A Röntgen le concedieron el premio Nobel en 1901 y quisieron ponerle su nombre a estos rayos, pero era más fácil continuar llamándolos X. Tuvo un gesto excepcional, se negó a patentar su descubrimiento al considerar que su uso debería ser para beneficio de toda la humanidad, con lo que hubiera podido obtener mucho dinero. Murió viejo y pobre. El siguiente paso lo dio el químico francés Henri Becquerel. Su abuelo había hecho algunos avances en electroquímica y su padre estudió la fluorescencia y la fosforescencia de los metales. Una vez supo Becquerel del descubrimiento de los rayos X, recordó los experimentos de su padre y se preguntó si habría una sustancia que produjera por sí misma rayos X. A comienzos de 1896 comenzó a experimentar con una sal doble de uranio que sabía que era muy fluorescente. Así que puso un cristal de esta sal sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro y la expuso a la luz solar. Si la sal contenía rayos X, la fluorescencia de la luz solar quedaría registrada en la fotografía al accionar estos, y efectivamente eso fue lo que pasó. Pero inició los experimentos en invierno y los días eran muy nublados, así que preparó varias placas con el cristal y las guardó esperando días mejores. Un tiempo después, impaciente porque el tiempo continuaba igual, decidió abrir algunas, y su sorpresa fue grande al encontrar que en las placas había una intensa neblina blanca alrededor de donde había estado el cristal, o sea que los rayos que se emitían no necesitaban de luz solar. Comenzó a estudiar estos rayos y descubrió que eran diferentes de los rayos X. Eran invisibles, capaces de ionizar los gases, tenían mayor capacidad de penetración y curiosamente emitían un flujo constante que radiaba en todas las direcciones. Supuso que había tenido que ser almacenada de alguna forma. No podía creer que una energía pudiera emanar sin cesar sin tener una fuente de alimentación. El concepto imperante para esa época era el de Epicuro. Nada surge de la nada. Sin saberlo, había roto este paradigma y hasta ahí llegaron sus experiencias, por el momento.